Hola, mi compañero Diego Aaron Contreras Solorio y yo, su servidora Diana Berenice Díaz Apaiz, vamos a hablar sobre el aprendizaje. Empezaremos con la definición de aprendizaje. No existe ninguna teoría que responda satisfactoriamente a la pregunta ¿qué es aprendizaje? Aún así, hay diversas teorías que se ocupan de definir el aprendizaje. Estas presentan grandes limitaciones, puesto que la mayoría de experimentos están hechos con animales, por lo que trasparar estos conocimientos al aprendizaje humano existen diferencias. Cada periodo de la vida tiene su propio aprendizaje. Lo que varía es la correspondencia de este aprendizaje con respecto a las etapas del desarrollo del sujeto. Hergenbach, 1976, define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas. Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial para el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando sus conocimientos y destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de interacción con el medio. Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, lo cual los aprendemos a través de la inducción, la educación, la deducción y la transferencia. Los diferentes métodos de enseñanza se apoyan en los principales principios del aprendizaje. Factores que intervienen en el aprendizaje. Educación y psicología están estrechamente interrelacionadas. A través del proceso de aprendizaje se produce la educación. Es un concepto estrechamente ligado al de escolaridad. Si bien en el centro educativo no solo se produce un aprendizaje formal, también tiene lugar un currículum oculto. El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de tres factores fundamentales: profesor, alumno y los conocimientos. Si bien hay más factores a considerar, puesto que cada componente de la realidad educativa tiene historias sociales y psicológicas distintas, lo que influye tanto en el grupo como en lo que se ha de exigir de cada sujeto. Weinstein refleja estas realidades sociales y psicológicas en su modelo heurístico de aprendizaje en el aula, en el que añade otro factor fundamental: la familia. En el esquema de N en Weinstein aparecen reflejadas las principales cualidades que hemos de tener como profesores para conseguir un buen aprendizaje por parte de los alumnos o las alumnas. Una de ellas es la aptitud para la enseñanza, es decir, una serie de cualidades físicas referentes al carácter y psíquicas que nos permitan transmitir adecuadamente los conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. Explicaciones de calidad es la segunda, puesto que esto repercutirá en el interés de nuestros alumnos y en la construcción de un aprendizaje significativo por parte de estos. El grupo. Esto lo conseguiremos proponiendo tareas adecuadas y estimulantes, controlando los posibles incidentes que se puedan producir y creando un espacio de diálogo en el que se mantenga el orden. Usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje a través del intercalado de exposiciones con debates, lecturas o con medios informáticos, ya sea a través de la teoría o la práctica. El siguiente punto es usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje a través del intercalado de exposiciones con debates, lecturas, con medios informáticos, teorías, prácticas, etc. Y por último, es evaluar al alumno teniendo en cuenta no solo los exámenes escritos, sino también su actitud diaria en clase, sus capacidades y ritmos de aprendizaje, etc., intentando darle las máximas oportunidades de recuperarse con el fin de obtener resultados positivos. Con respecto al alumno, hemos de tener en cuenta los factores diferenciales de estos, factores físicos, edad y sexo, y los factores psicológicos, memoria e inteligencia. Empezamos con la edad. La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje deberá no solo del grado de maduración o la edad fisiológica del alumno, sino también de su edad cronológica. La tesis de Piaget trata sobre los estudios del desarrollo cognitivo.
La referencia del sexo aparece en la adolescencia, por lo que representa el desarrollo físico. Este no influye en las capacidades de aprendizaje, aunque en nuestra sociedad sí tiene efectos discriminatorios. Nuestra labor es la de proporcionar igualdad de oportunidades educativas. El tercer punto son los factores psicológicos. Hace referencias a los procesos psíquicos en los alumnos. Llevan a cabo al procesar la información que reciben. En ellos intervienen factores como la memoria, la inteligencia o la imaginación. Cada alumno tiene, además de una capacidad intelectual general, un factor de inteligencia en el que se destaca, espacial, matemático, verbal, etc. Nosotros hemos de intentar cultivar la inteligencia práctica y de creatividad. Como vemos, por fortuna, pues hoy en día el que un alumno no destaque en una determinada materia, como puede ser las matemáticas, no es un sinónimo de fracaso. En el aula hay una serie de factores que influyen de manera importante en el aprendizaje, como pueden ser el nivel de dificultad de los materiales, su organización, el establecimiento de un clima motivador, etc. El aprendizaje se sustenta en que una serie de variables psicológicas de carácter socioafectivo, entre las que están al que el alumno vea al instituto y el proceso de aprendizaje como algo valioso, en que considere al profesor como un aliado y no como un enemigo. El conductismo. Esto ve el aprendizaje como una reacción condicionada. Destacan dentro de la escuela rusa de esta corriente de Bechdel y Pavlov, los cuales enuncian la teoría del reflejo condicionado, por la cual un estímulo que actúa sobre un organismo mientras éste ejecuta una actividad puede llegar a convertirse en un estímulo condicionado. Esto llamamos como el aprendizaje de dicha actividad y sustituir al estímulo natural. J. Watson también se centrará en la psicología animal, que aplicará a los seres humanos manipulando el entorno, los estímulos y determinando sus efectos sobre la conducta, la respuesta, en referencia alguna a la conciencia. Gestaltismo. A principios del siglo XX, los psicólogos gestaltistas pretenden subsanar las deficiencias que presentan las teorías conductistas, y por ello llegan al concepto de Einsicht, penetración comprensiva, teoría que afirma que la inteligencia humana puede intervenir espontáneamente ante una dificultad, sin la necesidad de una asociación estímulo-comportamiento eficaz. La teoría de la Gestalt considera que las cosas se comprenden por la cara. Las ventajas que presentan este aprendizaje por comprensión sobre el aprendizaje conductista al nivel de educación secundaria son: situación del esquema ensayo-error, exterior por una visión de la situación mucho más rápida, precedencia por su comprensión interiorizada. De este modo, pues el alumno se hace cargo del problema y ordena mentalmente sus elementos, dando significado a la información objetiva que recibe. El siguiente punto es: este aprendizaje requiere muchas menos ejercitaciones. No necesita ser mecanizado y es mucho más fácil de reproducir. Lo visto intuitivamente por el alumno y comprendido con claridad está más fácilmente a su disposición que si lo hubiera aprendido mecánicamente de memoria y sin comprenderlo. Y el último punto es la transferencia de la solución de un problema a otro. Es más fácil, pues, que puede describir elementos comunes, el alumno resolverá nuevos problemas más fácilmente como más semejantemente sean las situaciones y cuanto mayor sea el número de situaciones ya resueltas. Este sentido, pues, es muy útil el uso del ejemplo de la enseñanza. Adaptación de su totalidad, no por el estudio de sus partes constitutivas. Ahora seguimos con el cognitivismo. Este estudia los procesos del conocimiento de los sujetos, los cuales incluyen todas las múltiples funciones de la mente, por lo que plantea dos problemas fundamentales. El primero sería la elaboración de un modelo representativo de la complejidad de la mente y la segunda sería la descripción de cada uno de los componentes. Los modelos aplicables a la psicología cognitiva proceden de la teoría del procesamiento de la información. Partiendo de esta, el aprendizaje significativo es el proceso mental de una nueva información que conduce a su relación con el conocimiento previamente adquirido. De este modo, la mente del alumno tiene la capacidad de procesar la información que recibe
siguiendo un orden que comienza en lo que ve u oye y termina con su asimilación mental y memorización. Conclusión. El estudio del aprendizaje ha sido de gran importancia para la psicología durante aproximadamente una centuria. Psicólogos pertenecientes a diferentes escuelas han aportado sus concepciones para la formación de una explicación de este concepto. Las dos escuelas principales, conductismo, asociacionismo, que conciben el aprendizaje como un resultado de conexiones entre estímulos y respuestas. Y la otra escuela sería el cognitivismo, gestaltismo, que considera que el aprendizaje es el resultado de una reorganización de percepciones y de la formación de nuevas relaciones.